¿Les parece bien que comencemos? Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo teniendo como anfitrión, ya se ha dicho, al maestro Dafni Rosado para que nos ubique, para que nos diga en qué momento y cómo vamos a transitar en esta mesa, donde lo que yo espero es que haya una gran interlocución, que sea un espacio justamente de intercambio de ideas, de puntos de vista afines y quizás no tanto. ¿Estás de acuerdo, Dafni? Comencemos contigo, por favor. Encantado. El tema nos lleva a un universo muy vasto, complejo, y lo que intentaría es un emplazamiento para situarlo aquí, en México, ahora, en 2012. Creo que una referencia ampliamente compartida corresponde con tres grandes tareas de la educación superior en México: la producción de saber, de conocimiento a través de la investigación, la aplicación de saberes a través de la innovación, de la resolución de problemas diversos, y la transmisión del saber para contribuir a la constitución de nuevas capacidades sociales a través de los programas de formación del nivel superior. En ese sentido, entonces, quisiera dedicar un poco más de énfasis al tema de la formación. En primer lugar, para señalar que la escuela contribuye a la constitución de capacidades sociales, no las determina. Hay experiencias antes y fuera de la escuela que inciden en ocasiones de manera muy importante sobre la constitución de esas capacidades. Y eso que sucede antes y fuera de la escuela entra a la escuela con cada uno de los alumnos, con cada uno de los profesores. Los cambios sociales llegan entonces por la puerta de acceso. En ese sentido, entonces, las dinámicas que vivimos tienen un efecto sobre lo que ocurre en la escuela y lo que la escuela puede hacer. La constitución, el desarrollo de capacidades sociales es una tarea de mediano y largo plazo. No se resuelve en un año o no en un ciclo escolar, y en ese sentido requerimos referentes para darle certidumbre a ese proceso en el tiempo. Esto quiere decir que las instituciones de educación superior requieren referentes, definiciones políticas de mediano y largo plazo para orientar su quehacer de manera más apropiada, para contribuir con mayor eficacia a esa tarea de desarrollar capacidades sociales. Y digo esto en un periodo en el que se produjeron enfoques que dejaron a un lado, por ejemplo, la definición de políticas en el ámbito productivo, industrial, de servicios, etcétera, agropecuario, por supuesto, o en el ámbito social. Requerimos entonces referentes, políticas con visión de mediano y largo plazo, para poder situar de mejor manera el quehacer de las instituciones en el sentido de desarrollar las capacidades sociales que contribuyan a esa evolución. Es este un primer emplazamiento, es dejar la pelota en la cancha. Seguramente Manuel querrá un pase adicional. Aquí hay 4 jugadores y lo digo por su afición al fútbol. Yo tengo mucho gusto en el fútbol, pero no soy Messi. Entonces voy a tratar de ver si puedo contribuir. Pero creo que mi mejor forma de contribuir es decir que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque de esa manera podemos discutir. Primero,
he escuchado durante mucho tiempo, y ese es el primer pase de Daphne, que y con razón se dice que las universidades generan capacidades sociales, pero tiene toda la razón al decir que esas capacidades sociales solamente se van a poder desarrollar si hay un espacio económico y productivo donde sean valoradas. Entonces, se dice que el país está mal porque su educación superior está mal, porque no se forma bien a las personas, porque no están adecuadas al mercado del trabajo, cuando tenemos 20 años sin producir empleo suficiente. Entonces, un primer punto sería, como decía el profesor Pacerón, un señor que estudiamos mucho hace bastantes años, la escuela, si trabaja bien, el POLI, la UAM, la UNAM, etcétera, la Universidad Autónoma de Nuevo León, si trabajan bien, y si lo hacen, pueden hacer que el hijo de un obrero sea gerente. Lo que la escuela no puede hacer es el puesto de gerente. Eso lo hace la economía. Entonces yo creo que ahí, el primer punto que yo quisiera decirles es que coincido con el pase y ojalá haya sido bien rematado. Pero ¿cuál es mi profundo desacuerdo? Yo llevo 20 años tratando de entender qué nos está pasando en la educación superior. Y yo creo que en realidad no hemos construido un mejor sistema de educación superior, sino hemos construido un castillo de indicadores. Un gigantesco castillo de indicadores. Es decir, si vemos el balance que hace un mes hizo el doctor Tuirán, hay más profesores con tiempo completo, más profesores en el SNI, más profesores con doctorado, más chavos con becas, etc. Es verdad, pero lo que no sabemos es si eso ha mejorado la educación, si eso ha hecho que los muchachos se queden más en la escuela. Entonces, ¿qué tenemos? Igual, tenemos el reino de los indicadores. Para ganar más dinero, yo tengo que cumplir con las condiciones que dice el SNI que tengo que cumplir, independientemente que eso tenga que ver con la mejoría de la educación a los chavos. Entonces, mi principal diferencia, pero entiendo que además tanto Silvia como Reyes, a los que aprecio muchísimo, trabajaron en la generación de las condiciones, pero lo que no sabemos son los resultados. Y estamos celebrando que tenemos un mejor sistema de educación superior cuando yo creo que tenemos una incesante búsqueda de cumplir indicadores. Y entonces la política se satisface porque cumplió sus medios, pero no ha probado que esos medios tengan impacto en los fines. De tal manera que el gran pendiente de estos 20 años de políticas es si en la curva de crecimiento de doctores ha seguido la curva de crecimiento del conocimiento. Si la curva de becas, de 200,000 a 800,000 becas, ¿quién puede estar en desacuerdo en que haya becas? No, lo que no tenemos es si ese crecimiento en becas ha estado acompañado de un crecimiento en la detención del abandono de los estudios. Entonces, una política que se satisface a sí misma con el cumplimiento de indicadores es una política muy útil para decir que las cosas están bien, pero insuficiente para que el país piense cómo está su sistema. Y creo yo que ese tema de la construcción de indicadores, con esto cierro, a que me digan que estoy equivocado, no le hace. Yo creo que ellos tuvieron que edificar políticas y yo tuve que edificar una crítica. Esa es mi chamba. Y son chambas respetables ambas, ¿no? Y siempre hemos podido... Sí, porque a mí me han dicho, ay, Manuel, es fácil, es fácil criticar, pero difícil edificar. Y yo digo, no, es difícil edificar una crítica bien fundada. Esa es mi chamba. Con relación a esto, el profesor Angulo Brown, antes de que viniéramos acá, tomábamos café y me señalaba que él tenía una aportación que hacer derivada de una preocupación de los jóvenes que juntos llegan a ser un ejército de más de 7 millones que ni estudian ni trabajan. Yo le preguntaba, ¿y la educación superior tiene que ver con esto? ¿A favor, en contra, o no lo consideran que tienen ustedes una enorme carga de trabajo en ello? Bien, yo pienso que el problema de la educación superior, como se ha enfatizado aquí, es muy complejo y muy difícil de entender siquiera.
Hace un par de años o algo así, yo leyendo una novela de un escritor mexicano que se llama Rafael Tovar y de Teresa, sobre una familia porfiriana, uno de los mensajes que lanzaba la novela es que ese fenómeno que hemos dado en llamar movilidad social era prácticamente inexistente durante el porfiriato. Si consideramos que después de la Revolución Mexicana se crearon instituciones educativas y se consolidaron otras que empezaron a propiciar la movilidad social, podríamos decir que las universidades han cumplido, por lo menos parcialmente, en iniciar ese fenómeno de movilidad social, que, por cierto, a mí me parece que en las últimas fechas la tasa de movilidad social ha disminuido drásticamente. Estamos llegando otra vez a una estratificación por castas educativas, pero la movilidad social no ha desaparecido, hay que reconocerlo. El hijo del obrero que puede llegar a gerente, eventualmente lo seguimos encontrando por ahí. Entonces, en el contexto de la movilidad social, yo creo que la universidad ha jugado, sobre todo la universidad pública, ha jugado un papel de cierta relevancia en la construcción del México moderno. Sin embargo, en la tan mencionada, tanto que se ha vuelto un lugar común, sociedad del conocimiento, creo que ahí hemos dejado mucho que desear y ni siquiera hemos podido establecer el rumbo hacia la meta de llegar a ser como otras sociedades del conocimiento que lo son realmente. Hay muchos indicadores internacionales que establecen casi una correlación lineal entre la cantidad de producción científica y tecnológica y los índices de bienestar humano. Es impresionante la correlación, donde obviamente los países que ocupan la punta de la tabla pues son los que bien sabemos: Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra. Recientemente se empiezan a incorporar algunos otros países emergentes, pero los que están en la punta del índice de bienestar social definido por la ONU son los países que más producen conocimiento, con universidades que más producen conocimiento, con sistemas productivos que más producen conocimiento y desarrollos tecnológicos. Alguna vez leí por ahí una nota en El País, el periódico español, que para criticar a su propio sistema de educación superior hacía señalar lo siguiente, y a su sistema productivo también. Decía, en Estados Unidos de Norteamérica, de cada 10 doctores que produce el sistema universitario, 8 se colocan fuera del sistema universitario, es decir, se colocan en el sistema productivo. Y era la cifra más alta. Luego seguían Alemania y Francia, Inglaterra, que andaban por los 4 o los 5. O sea, de cada 10 doctores que forman su sistema, como la mitad se colocan en el sistema productivo. Y como el contexto del artículo era español, decía, y en España estamos abajo de 1 doctor de cada 10 en el sistema productivo. Es decir, seguimos produciendo doctores para el sistema académico principalmente. Fernando, sí. te interrumpo. Sí. Estamos produciendo de cada 10 doctores, 5 que entran al mercado académico y 5 desempleados. Claro. A ver, podríamos agregar eso. Porque dijeron que se van a interrumpir, sí, pero yo coincido qué padre. Fíjense. Entonces, si aceptamos que una de las metas más relevantes de la educación superior es llegar a entrar a ese club de los países que real y auténticamente viven en la sociedad del conocimiento, no hemos avanzado mucho. Traigo aquí una gráfica que fue realizada por el doctor Moisés Santillán, un exalumno mío que ahora es profesor del CIMBESTAD IPN Monterrey, donde a él se le ocurrió, en ese sentido es original esta pequeña contribución, hacer una gráfica del índice de desarrollo humano contra una nueva variable que él la construyó como la producción científica entre el Producto Nacional Bruto. Entonces encontró de una manera muy nítida cómo está estratificado el mundo. Los países que tienen los índices de desarrollo más altos son a su vez los que tienen el índice de producción científica entre el Producto Interno Bruto más altos. Y México en esta tabla queda en el grupo que nos corresponde, en los de muy baja inversión científica y un desarrollo humano modesto. Entonces, lo que llama la atención, la pequeña nota que mandó Santillán, es que afortunadamente México está en la región donde la curva da vuelta. Dice, con un avance en el eje X pequeño de inversión sobre el Producto Interno Bruto, el salto en el índice de desarrollo humano sería muy considerable en el contexto de este análisis, que me parece clarísimo. Entonces, a mí me parece que este pequeño cálculo que hizo Santillán
tiene el poderío de un teorema matemático. Es decir, si nosotros queremos realmente encontrarle un rumbo a la educación superior en nuestro país, tenemos que asignarle este papel de ser motor hacia la sociedad del conocimiento, y eso lo tenemos muy lejos de nuestro alcance si consideramos que de cada 100 jóvenes en la matrícula universitaria, alrededor de 2 estudian ciencias duras, ciencias básicas, sumando física, química, matemáticas y biología. Entonces, tenemos realmente futuro de avanzar en esta curva de la parte media a la parte alta, no con la distribución de matrícula que tenemos hoy en el país. No hay manera posible de llegar más adelante. Pero tampoco, Fernando, Fer, si no tenemos un modelo de desarrollo ávido de conocimiento avanzado. Porque fíjense, se hace la relación, Corea tiene tanto y tiene tanto PIB. La relación causal es inversa. Porque tiene un modelo de desarrollo, requiere un sistema educativo. Yo aquí discrepo profundamente con quienes dicen que somos un país subdesarrollado porque tenemos ciencia desarrollada. No, porque no tenemos un modelo de desarrollo ávido de conocimiento científico, nuestra ciencia está atorada y nuestra matrícula también. Entonces, no es cierto que a un grado más de educación corresponde un crecimiento del PIB. Eso es falso, porque sería equivalente a que al nacer nos dieran acta de nacimiento y certificado de doctor. Sí. ¿Sí me explico? Sí, lo que no tenemos es un espacio laboral donde ese valor se estime, ni siquiera el doctorado, ni la licenciatura. Entonces, claro. Fernando, yo quisiera también, colegas, a mí me preocupa mucho que le estemos cargando a la educación y sobre todo al dinero la responsabilidad de crecer. Es decir, el dinero hay que distribuirlo. No quiero decir que no haya educación superior, por supuesto, pero ¿saben qué? Si no está acompañada de un diseño de política industrial como el que sí tiene Corea, que abandone la maquila, vamos a tener que seguir produciendo gentes que organizan los procesos, no gente que innova. Sí. Yo quisiera, sobre este punto, situar lo que me parece que es el tema de las relaciones entre formación, empleo y dinámicas productivas. De tal manera que efectivamente creo que todos compartimos el hecho de que hay asuntos que la escuela no puede resolver. La dinámica productiva depende, por una parte, de políticas de fomento productivo como las de Corea, por ejemplo, por un lado, y claro, acompañadas de las decisiones que correspondan. Y me detengo en un punto, el efecto de la inversión sobre las dinámicas productivas. El crecimiento del empleo está directamente asociado a los volúmenes de inversión. Me detengo aquí en un punto. Estamos viendo una dinámica en el sector manufacturero que ha venido creciendo en los últimos años, claramente por el lado automotriz o el aeroespacial, para citar 2 ejemplos con datos duros de crecimientos notables. Pero eso implica contemplar lo que puede ser la rearticulación de cadenas productivas que produzcan un efecto en cadena, no solamente para tener una manufactura de ensamble, sino una manufactura de todos los insumos que llevan a la producción automotriz, a la producción aeroespacial. Y eso nos obliga a recuperar la capacidad de generar políticas de fomento productivo y alejarnos tan rápido como se pueda de aquella idea de que la mejor política industrial es la que no existe. Recuerden que en el año 86, el 15 de agosto, desaparece la Subsecretaría de Planeación Industrial en México. Lo que quiero plantear entonces es que efectivamente requerimos una estrategia de desarrollo productivo que despliegue las capacidades del Estado en relación con el ámbito industrial, agropecuario, no lo olvidemos, de servicios, porque efectivamente eso le da sentido a los requerimientos de formación profesional. Si eso está bien definido, tenemos la capacidad de dimensionar qué se requiere, cuánto se requiere, cómo se requiere, dentro de los márgenes de incertidumbre que existen. Quiero terminar con un ejemplo puntual, es nuestra unidad profesional interdisciplinaria de Guanajuato, situada en un entorno de desarrollo manufacturero automotriz en expansión acelerada. Lo que le dio sentido a la unidad es que había un proyecto de inversión y de desarrollo regional que exigía la formación rápida de personal especializado para el sector manufacturero en el campo automotriz y en el campo aeroespacial. Por eso señalaba entonces que estas dinámicas entre formación y empleo
tienen que permitirnos distinguir ámbitos que requieren articulación que no hemos tenido. Sí, yo quisiera comentar, porque hablando de los problemas, o sea, obviamente nadie está satisfecho con el sistema que tenemos. Y el comentario que yo hacía era una pregunta expresa sobre el tema de educación superior y comentaba que sentía que se había avanzado, pero obviamente no están los problemas resueltos y los problemas están en todo el sistema, ¿verdad? Para mí, cuando a mí me preguntaban y me siguen preguntando cuál considero que es el problema número uno de la educación en México, teniendo muchos problemas, el problema número uno es que seguimos induciendo a la memorización. Seguimos teniendo un sistema educativo centrado en la enseñanza, no en el aprendizaje de los niños. Seguimos, sobre todo en la parte de educación básica, pero también tenemos muy buenos ejemplos en la educación superior de seguir con la enseñanza tradicional. No enseñamos a los niños a pensar, los enseñamos a memorizar. Todas las pruebas que tenemos en las escuelas lo que miden es capacidad de retención, con muy excepcionales ejemplos. El niño aprende que tiene que memorizar las cosas porque le preguntan cosas en los exámenes muy precisas. Y si a los 2 meses uno les pone el mismo examen a los niños, los resultados son completamente diferentes. Y tenemos que tener un sistema donde los niños puedan demostrar en cualquier momento lo que saben hacer con el conocimiento, que es algo que no nos preocupamos en el sistema. Lo que saben hacer con el conocimiento. Y lo mismo nos pasa en el sistema de educación superior. Tenemos que cambiar un modelo que esté centrado en el saber hacer. Y no me refiero solamente a la parte de competencias en el tema del conocimiento, o a competencias técnicas, no, a las competencias sociales a las que se referían antes, a las competencias de vida, a las competencias en habilidades, capacidades, valores, actitudes, que es lo que finalmente hace que una gente pueda enfrentar con éxito su vida misma. O sea, independientemente de lo que sea, si todo el mundo enfocáramos, y ese creo yo que es el reto fundamental que tenemos, y que cuando Silvia se refería a lo de preescolar, obviamente fue algo muy importante, porque no es solo la obligatoriedad, sino que se cambió desde la enseñanza de preescolar la forma de aprender. Eso fue lo importante, la forma de aprender. Y buscamos en los siguientes niveles, en primaria y en secundaria, cambiar la forma de aprender. La forma de cómo aprenden los niños, porque este es el punto. Si desde que empiezan la educación básica, y más que memorizar sea malo, tampoco lo quiero satanizar. O sea, es bueno, y aquí Manuel nos dio ahorita un ejemplo de cómo la memoria tiene para los poemas de primera, ¿verdad? O sea, no es malo, no. Lo que es malo es que sea la única forma de aprender, repitiendo. Y tenemos que cambiar eso, porque si uno ve en este estudio, hicimos un estudio junto con la NUYES en este tiempo, donde tuvimos la responsabilidad, para ver, tanto con la Unión Europea, como con América Latina, como con nuestro país, qué era lo que le interesaba, por ejemplo, a la gente del sector público, del sector privado, que deberían de tener como competencias, y no solamente que dijeran qué, sino cómo pagaban, cuánto pagaban a los profesionistas por las habilidades y las capacidades. El conocimiento estaba abajo de lo que a ellos les interesaba, y por lo que pagaban más era por las capacidades, tomar decisiones, trabajar bajo presión, trabajar en equipo, planificar, organizar. Eso era lo que pagaban más, y siguen pagando más, porque lo que busca todos los sectores, o sea, no me refiero solamente al sector de desarrollo industrial, todo lo que busca es gente que sepa usar el conocimiento y que tenga actitudes que permitan que realmente se puedan resolver los problemas que toda empresa... Y en eso no estamos haciendo muy bien la tarea, ni desde educación básica ni en educación superior. O sea, ahora que me regresé yo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, aunque ahorita estoy en la Universidad de Harvard para 1 año y medio, ¿Pero cómo? El enfoque... ¿Usted es diputado de Panal ahora? No. ¿Qué anda Ya haciendo? dejé la diputación para irme allá. Hizo bien, hizo bien.
Tú concéntrate. Sí. Es que dudó entre la lana o la satisfacción. Así es. No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado en la vida y creo que todas las trincheras uno puede hacer un esfuerzo y me siento muy satisfecho de lo que pude hacer como diputado encabezando la Comisión de Ciencia y Tecnología, aunque también ahí no pudimos darle toda la vuelta, pero bueno, hicimos un esfuerzo para mí, desde el punto de vista satisfactorio. Para lo que yo quiero referirme en este punto en particular es que mientras no cambiemos el enfoque de la forma de aprender de todos, somos un sistema expulsor. Ahorita hablaban de los ninis, tenemos 8.200.000 jóvenes de 12 a 29 años que no estudian ni trabajan. Pero quiero decirles que muchos de los que están ahí, una buena cantidad, tienen carrera profesional. Tienen carrera profesional. O sea, no es que hayan sido fracasados, que hayan salido expulsados del sistema. En esos 8.200.000, que es la cifra que tenemos ya aumentó de los 7 millones. 8.200.000 es la última cifra de 12 a 29 años. Pero comenzamos con un sistema expulsor de estudiantes desde la secundaria. En secundaria, el 20-25%, dependiendo de la entidad, no termina en cada generación. 20 o 25%. Estamos hablando de que una generación de 2.150.000, 2.100.000, 2.200.000 estudiantes que entran a primero de secundaria no termina el 25%. Y son presa fácil de los grupos de violencia, del narcotráfico, de toda esta gente. Pero además es desigual. Ojalá fuese esto, bueno, ojalá se corrigiera, pero fíjense, qué dato más horrible para pensar en el país en que vivimos y por lo tanto la necesidad de comprometerlos con él. Si uno compara al nivel más pobre del país con el más rico, el 97 y el 98% está en la primaria, pero termina primaria el 81% de los pobres y el 96% de los ricos. Ingresa a secundaria el 49% de los pobres y el 90% de los ricos, de los deciles, ¿no? De los deciles de ingreso. Termina secundaria el 47% de los menos habituallados y la termina el 89.7% de los ricos. Ingresa en la educación media superior el 22% de las personas más necesitadas de educación y los 3 deciles mayores, 74%. E ingresan a superior solo el 7% de los primeros 4 deciles, de los más pobres, y el 42% de los que son más ricos. Entonces, esto, lo que decía Reyes con toda razón, somos expulsores selectivos. Expulsamos a los pobres, porque les damos la peor educación a los pobres, y porque tenemos un sistema segmentado. Fíjense, cada año 600.000 personas abandonan la media superior. Haciendo cálculos que son los que me gustan, si dividimos 600.000 personas entre 200 días escolares, tenemos en promedio a 3.600 muchachos y muchachas que se van de la escuela de un día a otro. Si dividimos esos 3.600 en grupos de 30 y le damos 10 metros lineales a cada salón, eso significa que un día teníamos 122 salones llenos y al día siguiente, de ruido y de sin agua vida, potable. No importa, pero de todos modos estaban ahí adentro, esos 122, y al día siguiente están vacíos. Si eso no nos convoca a superar lo hecho, porque sí se han hecho cosas, sin duda, pero el reto es enorme. Y es enorme ¿por qué? Porque tenemos un sistema educativo, creo yo, que es completamente isomórfico, o sea, sigue la misma lógica de la desigualdad social. Si no, es decir, es espantoso. Sí, están los datos. Los datos son durísimos y son datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo creo que es la memoria, es un sistema educativo que tiene que cambiar, como dice Reyes, perfectamente de acuerdo, pero es un sistema educativo que si no se compromete él y nosotros a que no seamos un país con el 54% de pobres, no tiene salida. La educación no va a poder resolver eso. Es que ahí está. Yo creo que ese es el previo, mira. El problema número 1 del país es la desigualdad. Y en educación también, es lo que bien dice Manuel con esos datos. Yo tengo otros, pero déjenme
Digo, ¿Peores? no diferentes, sí peores, porque hay que Sigan ver, los de Silvia. hay Digo, que ver no, a no, los no, que ¿verdad? se van. Estos son buenos, ¿verdad, Reyes? No, los míos también. Pero hay que ver qué pasa con los que se van a los 9 años de edad. Sí. ¿Y quiénes son? Bueno, un poquito de eso, pero ese es el punto. En un país donde el 10% más rico de la población concentra el 40% del PIB, y el decil más pobre solamente recibe 2%, bueno, allí hay un determinante poderosísimo. Sin duda. Poderosísimo. Pesa. Y pesa en la exclusión. Lastra. Bueno, yo creo que ese es el problema número 1 del país. Y en el sistema educativo se llama la distribución inequitativa de oportunidades. En México no se cumple con el derecho a la educación. Yo creo que esa es una altísima prioridad. El derecho a la educación tiene 3 componentes. El acceso para todos. Ya vimos que no todos. El segundo es la calidad. No es que vayan al curso abajo de la palmera, ¿verdad? Es que logren los aprendizajes. Pero hay un tercero, que la segunda parte tiene que ver con lo que decía Reyes. La tercera componente me parece fundamental y creo que la estamos incumpliendo sistemáticamente, que es esto del derecho al respeto. Que quiere decir que la escuela juega en la posibilidad de retener a los niños indígenas, a los niños con discapacidad, que son los que menos van a la escuela. Claro, tú en la media superior ya no los ves, ya no son problema. Y a la educación superior llega un segmento pequeñísimo. Yo creo que sí, que esos indicadores nos permiten afirmar que no es posible seguir así, sobre todo en vista de la composición demográfica del país. 35% por allí de la población del país todavía es muy joven. Y además... Somos. Sí, no, tú ya estás por allí necesitado de que se habiliten estos chamacos que te van a tener que mantener. Soy de las fuerzas básicas del INSEE. No, exacto. todavía no estoy ahí. Sí. Pero, somos canteranos, ¿verdad? Pero ve esto, fíjate. Yo quiero hacer un comentario adicional. Sobre todo sobre lo que dijo Gil. Estoy de acuerdo que hay un isomorfismo en la distribución económica del país y la distribución de la educación. Sin embargo, yo veo que hay un término común en el sistema educativo de las clases privilegiadas y en el sistema educativo de las clases desprotegidas. Y es, de nuevo, la carencia de una orientación en la enseñanza científica. Me refiero a lo siguiente. Ninguna universidad pública del país, por más prestigiada que sea, tiene escuela de ciencias. Por ahí tímidamente tienen una que otra carrera de matemáticas aplicadas, pero su contribución a la formación de recursos humanos en ciencia dura es cercana a cero. Entonces, ¿qué está pasando con el país? ¿Por qué la distribución de matrícula no cambia orientada hacia un mayor número de jóvenes estudiando carreras científicas? En los países del primer mundo como Alemania, Estados Unidos, el porcentaje de jóvenes inscritos en ciencias duras... Porque no sabemos enseñar matemáticas. Exacto, ni ciencias. La cantidad de jóvenes inscritos en ciencias duras anda por el 17%. Por eso. Ahora, ya voy a terminar con lo que decía el doctor Reyes, me parece muy importante. Todo viene de esa gran deformación de la enseñanza que es ya histórica entre nosotros. A mí me parece que, aparte de hacer grandes cambios estructurales en los métodos de enseñanza, etcétera, a mí se me ha ocurrido un poco ingenuamente quizás tratar de fabricar una asignatura del tipo de modelación matemática, que la ciencia funciona en base al concepto de modelar matemáticamente algo. La teoría de la relatividad general del espacio-tiempo es una modelación matemática del espacio-tiempo. Entonces, ese concepto lo podemos llevar hasta primaria, con el nivel adecuado y las matemáticas adecuadas. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar la distribución de la matrícula. Si no se cambia la distribución de la matrícula y sigue siendo del 2% en ciencias duras,
no hay futuro para salir del bache les donde platico estamos. una experiencia como secretario de Educación de Nuevo León, después de haber sido secretario a nivel nacional. Con las pruebas de enlace, de repente veo que de un año a otro, una escuela privada, pero que recibe niños de bajos ingresos, en una localidad pobre, pasa del lugar 75 en matemáticas al primer lugar, en primaria, de un año a otro. Digo, a ver, véanme esto porque aquí hicieron trampa o algo pasó, o sea, no pueden haber brincado 75 lugares de un año a otro, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Van a analizar y esa escuela lo que cambió fue el método de enseñar matemáticas y empezó a aplicarlo desde primero de primaria hasta sexto de primaria, usando un método que se desarrolló en Singapur. ¿Qué hicimos después? Juntamos a los directores de las 1000 escuelas primarias con más bajo rendimiento en matemáticas en Nuevo León. De 6000 escuelas primarias que hay, a los 1000 que tenían los más bajos rendimientos. Y yo me reuní con los directores y les dije, miren, esto es algo para ustedes. Siempre se quejan de que no hay apoyo para las escuelas que tienen bajo rendimiento. Esto no lo vamos a hacer con todos, lo vamos a hacer nada más con ustedes. Pero no es obligatorio. Aquí lo que yo quiero de parte de ustedes es un compromiso de que lo van a intentar porque requiere entrenamiento de los maestros, requiere gasto en compra de materiales. Y bueno, se quedaron 800 escuelas. Y el resultado en el cambio, en la enseñanza, fue inmediato, de un año para otro. Por eso es muy importante, regresando al tema, la toma de decisiones en política educativa. Ahora que comentaba esto de Harvard, yo me fui a Harvard a buscar hacer una reflexión sobre el sistema educativo de México, de América Latina. Invité a un grupo de amigos, cuando me dijeron que sí, estaban interesados, tomé la decisión de irme para allá. Conformamos un grupo de 20 personas, con 3 tipos de gente: especialistas en educación, aquí como Manuel, pero gente con experiencia en tomar decisiones de política educativa y de implementar recomendaciones de los especialistas. En 3 niveles, a nivel estatal, a nivel nacional. Participaron, por ejemplo, 6 ministros de educación de diferentes países de América Latina, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de España, y también gente que desde organismos internacionales ha implementado política educativa, porque el otro problema que hemos tenido mucho en nuestro país es que todos tenemos un diagnóstico claro, o más o menos coincidimos en el diagnóstico, pero a la hora de implementar cambios en la política educativa nos atoramos muchas veces. Y cuando se hacen propuestas, todo el mundo queremos cambiar y a la hora de la primera propuesta nadie está de acuerdo. Cuando a mí, yo dije, necesitamos mantener a los niños en la escuela, hay que eliminar la reprobación en la educación básica. Me querían colgar como secretario de Educación por haber... Y sigo pensando lo mismo, sigo pensando que si adentro de la escuela los niños batallan, afuera, los jóvenes, afuera no tienen ninguna oportunidad. Pero a esto me refiero y por ejemplo, aquí, quizás a diferencia de otros trabajos similares, esta propuesta que ya concluimos y que estamos en proceso de publicarla, está muy enfocada en los cómo, no solamente a qué alcanzar, sino cómo hacerlo. Es una propuesta en busca de consenso. Nadie tiene la verdad, decía Alfonso Reyes, y yo coincido con él, en educación todos lo sabemos entre todos. O sea, no hay nadie que tenga una verdad. O sea, y esto es algo que se va a proponer para que se pueda discutir ampliamente. Sabremos que, es más, los 20 no estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? O sea, en algunos están... Pero para alusiones personales. Para alusiones personales. Alusiones personales, No, estrictamente. así dicen los diputados. Así lo dicen. Así dicen los diputados. Yo ahí le echo ojitos al Ya canal está del Congreso haciendo, cuando está no haciendo puedo dormir, opininas. ¿no? A ver, Manuel, defiéndete. No, defiende. nada más quiero decir, cuando Reyes, mi amigo y mi adversario, a lo mejor se dio la palabra en estos temas, dijo que eran especialistas como Manuel, yo sí quiero reclamar que no estoy en ese grupo porque me encanta la cerveza Samuel Adams y la crema clam chowder que venden en Boston. Pero sí he seguido el trabajo que han hecho Silvia Schmel, que es personas con las que tú trabajas, a las que yo respeto, igual que a ti,
Felipe Martínez Rizzo. Felipe Martínez Rizzo. Entonces, yo creo que sí tenemos la posibilidad, afortunadamente, este es un logro de la democracia mexicana. Hace 30 años me dedico a esto de tratar, ni siquiera soy experto, soy apasionado del tema, y es hasta el secretario Reyes con el que puedo hablar personalmente. No se podía. Y puedo discrepar sin que corra ningún peligro de que me quiten mi chamba. Hasta ahora, pues si no, doctora, por favor ahí me acoge, ¿no? Pero ya Reyes y Silvia no me pueden echar, ya es otra bronca, pero nunca lo han hecho. Ya somos base. Sí, no todavía, pero lo que quiero decir es, hay un ambiente para discutir. Ahora, el cómo, en los cómo yo quiero volver a algo. Hay un montón de cosas que se han hecho que se consideran condición necesaria. Por ejemplo, ¿más becas? Sí. ¿Más cobertura? Sí. ¿Más profesores bien preparados? Por supuesto. Pero ¿cómo esto se articula para que haya más aprendizaje? Porque por sí solos, pongamos a los profes con doctorado en una esquina, a los muchachos con becas en otra, y a los programas reconocidos por su calidad en otra, y no construimos una casa. Y yo creo que ahí nos falla la integración en un horizonte de desarrollo. Desde mi punto de vista, cuando vino la alternancia del 2000, se generó el mejor documento en la transición de proyecto educativo. El de este sexenio da vergüenza. Son 70 páginas y la primera meta es ganarle a España en PISA. Oigan, la educación es fútbol. Sí, claro. En cambio, el otro documento, que es todavía una estrategia para el siglo XXI, es todavía una referencia para nosotros. Entonces, yo digo, hay condiciones para el debate en buena hora, hay condiciones para pensar cómo. Yo hay un cómo que quiero decir que no nos va a llevar lejos y que además ya se agotó. El dinero. Todos estos cambios en los indicadores han sido jalados por el dinero. Es decir, ¿quiere usted tener incentivos? Es decir, más lana, déjese evaluar. ¿Quiere usted ganar más? Hágase doctor. Y nos doctoramos los unos a los otros, como yo ese doctorado, esa frase de... ¿no? Entonces, el dinero es poderoso caballero es dinero, pero nunca ha generado tradiciones académicas. ¿Cómo hacemos para que esa inversión gigantesca, nunca se ha invertido tanto en educación como últimamente, se convierta en la articulación de estos indicadores en un proceso virtuoso? Porque si se sigue evaluando, damos lana para que haya doctores y cada vez hay más doctores, estamos rete bien, pues qué sorpresa, donde pones la lana está tu corazón. Sí, ¿no? hay ejemplos como los que ha mencionado Manuel que efectivamente han tergiversado el sentido del uso del dinero. Carrera magisterial en educación básica, por ejemplo, los programas de incentivos en educación superior, completamente de acuerdo. Pero hay otros programas que yo siento que es lo que deberíamos con el mismo dinero, nada más usándolo de manera diferente, dándole más autonomía a las escuelas, por ejemplo, en toma de decisiones. El programa de Escuelas de Calidad le garantizaba dinero a la escuela directamente sin decirle qué tenía que hacer 5 años, ¿verdad? Pero es la primera vez, puede tener todos los matices que se quieran, pero si no les damos a las escuelas capacidad de decisión, tenemos muchos Méxicos en un México y lo que podemos hacer en una escuela, queremos hacer todo para las mismas escuelas, tomar la misma decisión y ha sido un error garrafal que hemos seguido en política educativa en el país. Tenemos muchos países dentro del país. Una escuela a 2 kilómetros de otra es completamente distinta y sus problemas pueden ser diferentes. Si no los enseñamos, si no les damos autonomía, si no involucramos a la sociedad, a los padres de familia y les damos capacidad de tomar decisiones a las escuelas, si no avanzamos realmente en una federalización de toma de decisión y que tengan la capacidad financiera, no nada más la autoridad académica de tomar decisiones, sino la autoridad administrativa. Porque mientras sigamos siendo política nacional, ¿verdad? Y no les damos estas capacidades a los estados, ni les damos autonomía a los estados, ni autonomía a las escuelas, no vamos a poder avanzar. Nos quedan exactamente 4 minutos. En consecuencia,
Usted ya tomó su tiempo. Sí. Le pido a los otros Lo único invitados, ya para terminar es agradecer al Instituto Politécnico Nacional, a su director, la invitación. Creo que este es un magnífico ejercicio de reflexión que le va a servir a todo el país. Bien, Muchas gracias. les quedan 40 segundos a cada uno de ustedes, no más, porque nos hemos Bien, extendido como muchísimo. queda tampoco, yo solo quisiera enfatizar que, en mi opinión, si no se hace lo necesario para cambiar la distribución de la matrícula en la educación superior de nuestro país, no tenemos futuro hacia las verdaderas sociedades del conocimiento. Me parece muy importante que las instituciones tengan un proyecto educativo claro, que se presente a la comunidad. Me parece que es un elemento indispensable para concernir a los docentes en la innovación, en la transformación de las prácticas. Y sobre el uso de las tecnologías, el hecho de que se trata de otra forma de relación social educativa, no es un asunto tecnológico. Y el ejemplo que usted señalaba lo ilustra perfectamente. Más que avanzar quizás en estas opciones, hay que contemplar la generación de híbridos que virtualicen la presencial, de tal manera que estas posibilidades de acceso y uso se difundan. Por último, este asunto de la sociedad del conocimiento como expresión suena bien, pero la sociedad del conocimiento implica que el saber tiene un lugar central en la cultura y que eso se irradia, el ejemplo de Finlandia, a través de los medios, por el lugar que se les da a cierto tipo de tareas, el reconocimiento social, etc. Es decir, la cuestión del conocimiento en el centro de la vida social implica un conjunto de políticas que están a la espera en nuestro caso. Doctora. Pues fíjate que yo siempre coincido mucho con Yolo y he venido siguiendo su... ¿Se refiere usted a la doctora Bustamante? Sí, mi amiga Yolo. Vengo siguiendo su esfuerzo por poner en el centro de la institución al alumno. Vengo siguiendo en esta tan tecnológica casa una discusión sobre la enseñanza y los sentidos, la participación social. Entonces, creo que lo que debemos seguir haciendo para aprovecharnos mutuamente sí tiene que ver con esta articulación entre saberes, entre experiencias, entre personas y entre instituciones. Pienso que ahí está la solución y yo sí soy muy optimista. En este país hay un enorme talento, debe haber más científicos, estoy totalmente de acuerdo, pero también debe haber muy buenos escritores, muy buenos dramaturgos, muy buenos cineastas. Y tengo la impresión de que las instituciones de educación superior, en la medida en que verdaderamente, genuinamente, dejemos de tener segmentos y competencias necias y hagamos un esfuerzo para concentrarnos en los jóvenes de este país, vamos a ser mucho más pertinentes y estamos en riesgo y vamos a tener el impacto que se necesita. Profesor Gil Antón, sus últimas palabras, por favor. Trataré... Metafóricamente. No, del programa, ¿no? Yo sí quiero ver otro clásico de los Tigres con los Rayados aquí. Rapidísimo, telegramas. Yo quisiera más decir, me parece que el aparato productivo no está siendo ávido de conocimiento avanzado, pero la sociedad mexicana tiene una esperanza en la educación que no podemos defraudar. 35 millones de chavos de preescolar a posgrado le están apostando a la educación. Le podrían estar apostando a la delincuencia. Esa es la razón por la que hay que echarle muchas ganas. Segundo, sobre las TICs, ¿no? Yo creo que hay que entender que los fierros no son suficientes. Lo importante, los fierros, las máquinas, lo importante es lo que se hace con ellas, ¿no? Claro, que es lo que se ha insistido. Tercero, yo creo que en efecto, sobre la sociedad del conocimiento, hay que zafarnos de la única referencia al mercado. ¿Qué quiero decir? La educación y la educación superior no solamente es instrumental al mercado, también nos hace mejor país en la medida en que aprendemos, entramos en conocimiento con el saber y por él, desde la ilustración, entramos a la capacidad de la crítica.
Entonces, vamos a esperar a que el modelo de desarrollo jale más conocimiento, pero mientras tanto no paremos. Generemos los mejores chavos y chavas posibles con esta formación sólida. No nos vayamos con la finta del mercado, porque todos vamos a hacer instrucción, no educación. Y por último, he insistido al principio que la educación no basta, que le echamos demasiada responsabilidad, pero sin la educación no tenemos futuro. Entonces, agradezco muchísimo esta conversación, la franqueza, la alegría, porque están demasiado mal las cosas como para también estar solemnes. Manuel, no fueron tus últimas palabras, fueron muy brillantes. Y yo me quedo con una frase que espero el auditorio también la haga suya. Los niños y jóvenes, 35 millones que le apuestan a la educación y no le apuestan a la delincuencia. Esta ha sido una mesa donde no deben haber conclusiones. No tenemos la posibilidad de llegar a esta condición. Ha sido un espacio donde el Instituto Politécnico Nacional y Canal 11 asumen que son casas de cultura, de educación, de conocimiento, de difusión del saber. Y con ello damos fin a nuestra segunda mesa. Muchísimas gracias a quienes han estado aquí presentes y muchísimas gracias a los invitados de la doctora Bustamante.